La Jornada Morelos presenta los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenos días, bienvenidos a las dos caras de la moneda. Hoy me siento altamente agradecida porque tengo a una mujer extraordinaria. Tiene maestría en educación psicoterapeuta gestal en el Instituto Gestal, con modalidad en especialidad en psicoterapia gestal y especialidad en enfoque centrado en la persona, y maestría en educación con especialidad en nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Se ha desempeñado en instituciones del sector educativo donde brindaba asesoría y evaluación psicológica a profesores, alumnos y padres. Maestría en psicología a nivel posgrado, especialista en gobernabilidad, derechos humanos, cultura de paz por la Universidad de Castilla de la Mancha, especialista en archivística en la Escuela Mexicana de Archivos. Actualmente es comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Dora Ivonne Rosales Sotelo, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias. ¿Qué hace una mujer con tu trayectoria en un instituto de gobierno? Platícame, esto es para curiosidad mía. No podía creer una mujer tan preparada en esta institución. ¿Qué haces en esta institución? Mira, realmente me sonrojo porque yo también me lo pregunté en un momento dado en el cual ya estaba yo en el Instituto de Transparencia en el IMIPE, y bueno, cuando estuve en el escritorio varias veces me hice esa pregunta: ¿qué hago aquí? Y debo confesar que para mí el ámbito político, servidores públicos y demás, era un tema complicado. Yo en algún momento dado, por mi perfil y bueno, muy enfocado a la parte de la academia, pues al final de cuentas terminé siendo como criticona. Yo me sentía criticona, de decir, bueno, ¿qué hacen nuestros gobiernos, no? Y en ese sentido creo que fue cuando ahí conocí lo que es la palabra reactiva y lo que es también proactiva. Y entonces fue cuando tomé la decisión de estar en un espacio siendo proactiva y estar dentro de estos espacios donde se toman decisiones importantes. ¿Qué tan cierto lo dices, no? Qué fácil es criticar al que no está dentro, sí, ¿no? Qué tan fácil es decir no hace, no esto, no lo otro, pero ya estar en los zapatos, sí, esa es imagino la gran diferencia de reactiva y procreativa, sí, ¿no? Sí. Entonces, el gobierno a veces nosotros le damos más responsabilidad del que tiene. Es como si quisiéramos que tuvieran varitas mágicas y nos resolvieran la vida, y en lugar de nosotros resolver muchas cosas. ¿Qué hace el instituto? ¿Para qué nos sirve a una ciudadana común como yo ese instituto? Para tomar decisiones en conjunto y precisamente para corresponsabilizarnos. Porque hoy en día existen institutos de transparencia en toda la República Mexicana, en el cual cualquier persona de a pie, la sociedad, puede acercarse y saber más de nuestros gobiernos, cómo están ejerciendo el dinero del erario público, cómo están ejerciendo las actividades en las cuales representan responsabilidad a la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, si conocemos más y nos involucramos en la sociedad, podemos también generar políticas públicas en las cuales el estar como observadores y estar viendo el ejercicio y lo que pasa en nuestro estado, lo que pasa en nuestra localidad, pues podemos en ese sentido acercarnos y poder tomar decisiones en conjunto. Yo sí creo que durante muchos años hemos querido separar la parte política con otros aspectos. Por ejemplo, en mi caso como psicóloga, que cuando yo llegué al IMIPE preguntaba, a ver, ¿cómo se están generando los trabajos para llevarlos a las personas? Es un trabajo muy complicado porque no es fácil socializarlo. Entendemos que hoy en día las instituciones carecemos de credibilidad, entonces en ese sentido tenemos que ser proactivos, tenemos que buscar estas estrategias de poder llegar con la sociedad y decir,
El IMIPE cuenta con 2 derechos fundamentales, que es el derecho al acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales y también el orden y la sistematización de los documentos, de los expedientes, de los archivos, porque si tenemos este orden, pues entonces vamos a poder encontrar mucho más sencillo la información que solicitan las personas. Y es un ejercicio, yo debo decirte, que me ha apasionado en los temas desde un enfoque más pedagógico porque pareciera ser que pasan los años y no hay, para la percepción de las sociedades, que no hay cambios. Yo estoy en desacuerdo. Sí hay cambios, porque hoy en día pues generamos esta participación, ¿no? Hoy hay otras herramientas como es la tecnología para involucrarnos. Entonces creo que es un poco más de actitud. Dime una cosa, por ejemplo, ¿qué le puedo yo preguntar a tu instituto? ¿Puedo meterme a la página y decirle quién hizo el camellón que está aquí enfrente? Sí, así es. En este caso le estaríamos preguntando al Ayuntamiento de Cuernavaca quién lo hizo, cuánto le pagaron, si hubo licitación o no hubo licitación y por qué no hubo licitación. Así es. Y entonces ya uno se vuelve, se involucra y obviamente ya las autoridades saben que llegan las solicitudes de información, entonces son más cuidadosos de las tomas de decisiones. Podemos preguntar a la Universidad del Estado de Morelos, cuáles son los programas, cuáles son los intercambios que pueden tener en las distintas materias, saber del perfil de los docentes, todos estos aspectos que podríamos decirlo como para qué materializar esta información. No, pues es muy importante. Por ejemplo, yo como papá me encantaría saber quién está enseñando a mis hijos. Claro. ¿No? Claro. Y por qué sirve y por qué no sirve. ¿No? Claro, los mismos jóvenes, desde un enfoque de rendición de cuentas, ¿cómo me están evaluando? Si hay rúbricas, si hay instrumentos de ¿Y poder quién evaluar. me está evaluando y quién me Así está enseñando, no? Así es, conocer más allá de lo que se nos puede presentar al día a día, ¿no? Sí, porque hay veces que uno es un poco rebelde, por ejemplo, ¿no? Sí. En mi caso, cuando estaba estudiando filosofía, yo decía, ¿pero por qué me va a enseñar esa mujer y me da historia de filosofía escrita por un americano? Yo, cuando hay tantos europeos que han hecho la filosofía, ¿no? Bueno, pues saber, cuando me entero el background de mi maestra, entonces digo, no, sí estudio con ella, ¿no? Ajá. Entonces, sí te sirve, claro que nos sirve. Y además, eso, en lugar de estarnos quejando, porque tenemos que recordar que están ahí porque nosotros votamos. Claro. O porque dejamos de votar. Así es. Por las dos razones están ahí, ¿no? Así es. Cual sea. Y tenemos que ser exigentes a quien ponemos en cada puesto y qué están haciendo. Así es. Dejamos en manos de otros las decisiones. Y creo que ahí es cuando ya no se vale solo quejarnos, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Si a mí me lo preguntas en un sentido de qué hace porque bueno, además, estando yo frente a grupos con pequeños de preescolar, he dado clases también en primaria, he dado clases en preparatoria, universitarios, en posgrado. El único grado que me falta es secundaria, porque creo que siempre son como a los que les he tenido más miedo, pero si me lo preguntas de ese enfoque, yo creo que sí es importante el que un maestro carga con esta responsabilidad en el cual sus alumnos pueden adquirir también mucho de lo que nosotros pensamos. Entonces, hoy en día, el poder transformar y decirles, estén atentos de las noticias, estén atentos de cómo se está conformando la estructura de gobierno, y esto la verdad es que yo creo que es fundamental. Hoy los niños están más familiarizados con las votaciones, entonces creo que ya nada más nos falta como cambiarles ese chip, ¿no? Que no todo es malo, que hay muchas tomas de decisiones que también es en beneficio a la sociedad y que también se pueden involucrar. Hoy en día en el IMIPE realizamos convocatorias para pequeños. Ellos, ¿qué entienden de transparencia? ¿Cómo la entienden?
Y es curioso cuando nos mandan sus dibujos y nos dicen, cuando mi papá se pasa el semáforo y en rojo, que está en rojo, y bueno, y quiere darle dinero al policía. O sea, así lo interpretan, de que no son transparentes sus papás. Entonces, para nosotros es un tema... Bueno, es que realmente enseñamos con el ejemplo, ¿no? Así es. Yo le decía precisamente hace ratito, antes de que llegaras, a una de mis alumnas, que el conflicto que creamos los papás, donde les pedimos que no mientan a nuestros hijos, pero hablan por teléfono y dile que no estoy, ¿no? Sí. Entonces, les enseñamos con nuestros actos que es válido mentir, aunque esté mal. Claro. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestra actitud para que ellos vayan aprendiendo. Pero qué interesante verlo desde un punto de vista de los niños, ¿no? Sí. Son los jueces más terribles. Sí, porque además hoy en día pues es más complicado, controlarlos con la mirada. Cuando, bueno, a mí todavía me alcanzó la educación en la cual mi abuela con la mirada me decía, ay de ti de que abras la boca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con los niños? Hoy los niños lo dicen, ¿no? Y no son, obviamente ha cambiado la educación tradicional y que hoy son más participativos, más en el cual dicen lo que piensan. Creo que eso nos está ayudando mucho. Pero cuéntame de ti, ¿de dónde eres? Yo nací en la Ciudad de México y muy pequeña, por el trabajo de mi papá, nos fuimos a Querétaro. Regresamos a Cuernavaca, mi papá tuvo un accidente y bueno, pues estuvimos aquí con la familia de mi mamá y ya no nos movimos de aquí de Cuernavaca. ¿Tu madre es morelense? Mi mamá es morelense, así es. O sea, que traes por las venas la sangre morelense. Sí, ya adoptada. No, además hay un dicho que dice que los morelenses nacemos donde se nos pega la gana. Pero regresamos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Oye, cuéntame, ¿y cómo fue tu educación para que tú quisieras pasar toda tu vida dedicada a la educación? Mi educación fue de lo más hermoso. Yo te puedo decir que mi abuela, cuando llegamos aquí a Cuernavaca, pues es una mujer de mucho trabajo y entonces ella tenía una tienda de abarrotes y yo tenía 9 años, 8 años cuando le apoyaba yo ahí, que le ayudaba a vender y demás. Cuando me dijo, hija, te voy a poner una mesa de dulces y vas a venderlos. Entonces la verdad es que ahí fue... a mí me encantan las ventas y creo que se lo debo a ella porque al final siempre me tuvo muy activa, ¿no? De todas sus nietas, justo me volteó a ver a mí para andarla acompañando a hacer pues sus compras y bueno, estar ahí también apoyándole en las ventas. Y de igual manera mi mamá, muy apegada a la familia, siempre estuvimos con mi abuela, con muchos primos los fines de semana, compartiendo los alimentos y demás. Yo le digo a mi mamá, éramos como una familia muégano, ¿no? En el cual, pues todos ahí juntos, mi abuela nos tenía todos ahí, pues un poco dividiéndonos también las labores de casa. Eso sí, nos hacía trabajar mucho en equipo, igual mi mamá. Mi papá, pues de alguna manera por su trabajo, sí no estuvo mucho tiempo con nosotros, pero los días que estaba era el hombre más tierno y que nos podía transmitir todo lo que él vivía, ¿no? A través de su actividad, de su trabajo. Y bueno, pues en realidad yo creo que hoy en día le debo lo que soy a mis abuelos y a mis papás. Mi mamá y mi papá son personas que todo el tiempo, o sea, había muchos límites, pero al mismo tiempo, pues era esta parte de decirnos, es por su bien, ¿no? Entonces, realmente fueron, híjole, personas que todo el tiempo nos estuvieron ahí reunidos en casa. Entonces, a mí, en lo personal, pues me dejó muy sensible la parte en el cual se me complicaba cuando mi papá no estaba, ¿no? Porque todo el tiempo nos estábamos
cocinando juntos y bueno, ya nos dividían ahí las tareas. Una de mis hermanas lavaba trastes, otra se ponía a barrer. Entonces, realmente creo que fue una infancia en la cual desde muy chica aprendí a trabajar, pero también al mismo tiempo el poder disfrutarlo de una manera, estar todo el tiempo en compañía. Qué importante es la educación en los niños, ¿no? Qué importante porque nos forman, nos hacen los seres humanos que vamos a ser. Es lo que jamás se olvida, ¿no? Son las bases y los cimientos. ¿Y tu instituto cómo le informa a la gente que puede pedir, valga la redundancia, puede pedir información? Porque la mayoría de nuestro público a lo mejor ni siquiera sabe, como yo me considero, que no sabía ni siquiera que existía tu instituto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo podemos llegar a la gente para que investigue y aprenda si ni siquiera sabemos que existe? Sí, es un tema que hoy en día es complicado para todos los órganos garantes de todo el país. Justo nosotros pertenecemos a un sistema nacional de transparencia donde desarrollamos políticas públicas. ¿Lo que es el IFAI? Ajá, anteriormente era el IFAI, hoy INAI, se cambiaron las siglas. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Entonces, el INAI también forma parte de este Sistema Nacional de Transparencia y tenemos comisiones temáticas. Una de ellas es precisamente la de comunicación, otra es la de capacitación, educación y cultura, en el cual tengo el honor de presidirlo como coordinadora nacional. Y esto me ha dado a mí la oportunidad de saber también cómo es que están trabajando en otros estados el posicionamiento de los institutos de transparencia. Es el talón de Aquiles de todos los organismos garantes de transparencia. No es sencillo. Por ello es que, bueno, nosotros en el instituto realizamos una serie de acciones como son convocatorias, ¿no?, para poder llegar a las escuelas y trabajarlo desde edades muy tempranas, ¿no?, de poder decirles que participen a través del dibujo, pero también nosotros hacemos ahí una labor muy importante en el equipo, el hablar y tener talleres y tener pláticas con los niños. Tenemos nuestro chipagua, que es una botarga que realizamos para que fuera más lúdico y que los pequeños pues obviamente nos vieran pues con alegría porque va llegando una botarga y se quieren sacar la foto con la botarga. Iniciamos las pláticas y posteriormente ya los niños nos mandan los dibujos. También con la Universidad del Estado de Morelos, ya este año tenemos nuestro tercer diplomado en transparencia, rendición de cuentas. Y bueno, pues ha sido complicado, pero al final creo que el acercarnos a la academia también nos está dando esta posibilidad de multiplicar esta información, de que más personas conozcan al instituto. Y de igual manera, bueno, pues a mí me ha tocado estar participando en la universidad, en los diplomados que se están realizando en el tema de transparencia. Y uno de los temas que creo que es una fortaleza muy importante es que en la Universidad del Estado ya implementamos la materia de transparencia y rendición de cuentas. Debo decirlo que al inicio sí fue complicado porque analizar los planes y programas y cómo incluirlos no fue nada sencillo, pero hoy podemos decir que lo tenemos en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Contaduría. Entonces, ese es uno de los logros más importantes del IMIP. Yo creo que sí, porque realmente es ahí donde aprenden a ser honestos, sí, donde aprenden a hacer las cosas correctamente, ¿no? Así es, parte de la formación de quienes vamos por etapas, ¿no? Y al final nos han abierto las puertas. Anteriormente, cuando nosotros iniciábamos con las pláticas en las escuelas, fue un trabajo en el cual pues no quitamos el dedo del renglón porque los maestros nos decían tenemos mucho trabajo, no hay otros temas y bueno, nos acercamos al IEBEM, ¿no?, dando explicación de por qué tendríamos que estar realizando este trabajo. Nos atendieron de una manera de poder nosotros analizar con mesas de trabajo y poder entonces hoy entrar a las escuelas. Porque todo el mundo nos quejamos de corrupción. Así ¿no? es. Pero realmente no vemos que ese no es el problema. La verdad está en que yo me pasé un alto. Sí. ¿No? Yo no tendría por qué sobornar a un policía si yo estuviera correcta. Claro. ¿No?
Entonces, viene con una formación y en una educación donde la corrupción es el final de dos conductas equivocadas, no nada más de una. Y siempre nos estamos quejando de que la persona es corrupta, ¿no? Sí. Como si fuera un problema aislado de nosotros. Y nosotros somos parte de ese problema, ¿no? De la corrupción. Sí. Porque yo también tengo que estar equivocada para corromper al otro. Entonces nosotros somos parte de esa corrupción. ¿Tú crees que el IFAI, a mí me sorprende mucho que estés atendiendo a los niños? Bueno, por tu trayectoria académica no, pero como representante de gobierno que estés atendiendo a los niños, sí me sorprende, ¿no? Eso es maravilloso, esa convocatoria. Sí, y debo decirte que también el camino ha sido arduo. ¿Por qué? Porque no falta aquellos que dicen, es que eso no es importante. ¿Y por qué están perdiendo tiempo en capacitar a los niños? En las convocatorias para niños lo han minimizado de una manera que, híjole, o sea, yo la verdad me he aferrado a decir, y no lo voy a dejar de hacer. Es que enseña bien a un niño y jamás castigarás a un adulto, ¿no? Claro. Desgraciadamente la gente no entiende. Yo escuché una conferencia con el Dalai Lama hace poco, y te comparto, donde dice que si nosotros cambiamos la mentalidad de los niños de 7 años a cuando lleguen a los 18 años, o sea, 10 años de trabajo arduo con ellos en inculcar valores, tendremos otro mundo. Así es. Y en 10 años estarían solucionados todos los problemas que hoy queremos solucionar, que perro viejo aprenda trucos nuevos, cuando de verdad al perro hay que enseñarle de niño a hacer los trucos. Claro, ¿no? claro. Y esto que estás haciendo tú, o que está haciendo la jornada, o que estamos haciendo nosotros, es enseñar a los niños correctamente desde chiquitos, ¿no? Y mira, un poco hablando de filosofía, uno de los filósofos que a mí me encantan es Aristóteles, porque precisamente su cátedra fue basado en la pedagogía más como de diálogo y de tú qué piensas, y sacaba a sus alumnos a preguntarles del día a día. Él se hizo a un lado la parte convencional, la parte tradicional, bueno, en ese momento convencional, pero además fue terrible. Le dijo a Platón que se dejara de metáforas, ¿no? Que se fuera a la práctica. Sí, es que es la parte de la práctica, y es algo que necesitamos. En la educación sí se requiere más la práctica, sí se requiere en el que con los pequeños avancemos desde esta perspectiva, ¿no? De decir, a ver, ¿tú qué harías, ¿no? Si te encuentras una moneda en el patio de tu escuela. Y son aspectos que los hacen pensar a los pequeños, y verdaderamente creo que son de las cosas que dejamos a un lado y no le damos la importancia, como es en el tema de las convocatorias para pequeños. El año pasado, por compartirte un número, tuvimos una campaña en la cual se denominó Juntos nos cuidamos, porque el tema es protección de datos personales. Y los pequeños fueron 4,200 que se capacitaron, y en total más de 6,000 ya con maestros, padres de familia, que también se involucraron en estas pláticas, y han sido para nosotros también otro de los mayores éxitos para el instituto, puesto que los maestros hoy en día no han tocado las puertas del IMIPE, lo que para nosotros en un principio era difícil que nos abrieran las puertas de los colegios, de las escuelas, pues hoy se ha convertido para nosotros tener una lista de escuelas que nos han solicitado las pláticas. Entonces, ¿cómo es que para nosotros le damos, además de tener números duros, pero cómo es que nos damos cuenta que es un tema que ha prevalecido hoy en el ámbito educativo? Es porque hoy nos buscan. Dentro de algunos libros está el tema de transparencia, y los maestros nos dicen, ¿y cómo lo abordamos? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, nos han solicitado el que nosotros vayamos y entonces platiquemos de este tema. Te voy a hacer un cuento de transparencia, te lo prometo. Genial. Te lo prometo que voy a hacerte.
un cuento de la transparencia. Y nosotros lo vamos a aceptar y lo vamos a valorar de una manera dándole la connotación esto, el poder dejar plasmado. ¿Está completadora con lo que está haciendo? Sí, ¿Sí? Sí, me siento satisfecha. Y debo decirte que uno de mis retos fue precisamente escribir algo para los pequeños antes de irme al Instituto de Transparencia. Entonces, con lo que nos vas a ayudar, creo que ya voy a cumplir el 100% de lo que yo me comprometí. De lo que yo he dejado en el instituto y desde un perfil que al inicio me preguntabas, ¿qué hace una mujer con un perfil totalmente diferente? Hoy te puedo responder que gracias a ello el instituto cuenta con procedimientos de una metodología, de ir documentando, de tener un plan de trabajo, de tener estrategias y que estos son, pues son aspectos que son importantes. Los servidores públicos, y me cuento ya dentro de también del sistema, es complicado el tener una planeación porque vamos como día al día, vamos trabajando de una manera pues más empírica, ¿no? O sea, de ir haciendo las cosas, pero sin poder tener plasmado lo que para una maestra es fundamental, que son las planeaciones. Si no tenemos planeaciones, no sabemos a dónde vamos. Sí, tan importante el procedimiento, ¿no? Yo siempre he dicho que la verdadera paciencia es el respeto de los tiempos, es el respeto del proceso. Así es. Y la gente piensa que es sentarse a esperar. No, la paciencia es el respeto del procedimiento. Así y impaciente es el que se salta los procesos, ¿no? Sí, exacto. El que quiere evadir, no quiere ir a sacar su licencia y da una mordida y se queja de la corrupción cuando él no fue a sacar su licencia. Exacto. No se formó, ¿no? No se formó. Sí, ¿no? claro. Y hoy, gracias a ello, también es una parte de transparencia, es una parte de un valor, de lo que estoy trabajando, tengo que tener estrategias, tengo que tener una metodología para saber hacia dónde vamos. Y hoy también te puedo compartir que justo este año, ya derivado de todo este trabajo anteriormente, hoy tenemos ya la posibilidad de hablar de todos estos proyectos en los cuales pues son aterrizables y que además estamos en el proceso ya de culminar muchos de ellos que en su momento pues fueron inclusive hasta para el mismo equipo, ¿no? Donde me decían, maestra, ¿cree que terminemos nuestro sistema de gestión de seguridad en datos personales? Yo les decía, ¿por qué no? Si ya tenemos los parámetros y ya tenemos la capacitación y nos estamos especializando. Entonces, a veces también se vuelve un poco impaciente porque creemos que las acciones se dan de manera inmediata y no es así. Tenemos que tener paciencia. Pues qué tranquilidad saber que estamos en buenas manos, que podemos pedir información. Yo creo que el público de nosotros está altamente agradecido que una mujer tan preparada esté ahí y ya lo saben, pidan información, pidan quién es, no se dejen, la información es poder, ¿verdad? Así es. Saber nos hace seres más completos. Muchas gracias, Dora, por haber estado aquí con nosotros en las dos caras de la moneda. Hoy sabemos algo que nos enseñó nuestra amiga Dora, que hay que ser proactivos, no activos. Muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Terminamos. Morelos presentó los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela.